Madre mía, madridistas, qué auténtica ciénaga, qué vertedero es el fútbol español. Os voy a compartir unas imágenes que se han grabado en el día de hoy en Barcelona, donde una vez más vamos a ver a distintas personalidades del ámbito del deporte en nuestro país, como podría ser el caso de Javier Tebas, reuniéndose con el Fútbol Club Barcelona, con muchas personas que están envueltas en grandísimos escándalos de corrupción o presuntas estafas. Os voy a compartir el vídeo, vamos a hablar un poquito de estas imágenes, de lo que a mi modo de ver creo que representan. Y aquí podéis ver a Javier Tebas llegando a Barcelona y posteriormente a la ciudad deportiva del Barça para reunirse con Joan Laporta en un clima pues muy distendido, de risas. Ahí tenéis también a Joan Gaspar, del cual hemos visto en el canal también un archivo de hemeroteca donde se le preguntaba por el caso Negreira y demás y se ponía bastante nervioso. Recordemos que Joan Gaspar va a tener que ir a declarar dentro de muy poquito en el marco del caso Barça-Negreira. También vemos ahí a Laporta, que declaró recientemente, que también está envuelto junto a su mano derecha Rafa Yuste, quien también va a aparecer en el vídeo, pues en un presunto caso de múltiples estafas en el marco de la investigación del caso Reus. ¿Y qué queréis que os diga? Yo, si fuese el presidente de la liga, el presidente de una competición que mueve tantísimo dinero, lo último que haría es mezclarme y juntarme y estar de risas con una de las personas que ha contribuido a la degradación del fútbol español y a la pérdida de confianza tanto a nivel nacional como a nivel internacional, a pesar de que tratan de controlarlo mediáticamente regando de millones de euros en concepto de publicidad corporativa a distintos medios de comunicación. Ahí veis la buena sintonía que hay entre Javier Tebas, entre Joan Laporta, entre Rafa Yuste, que es la mano derecha de Joan Laporta, y que, como ya sabéis, constantemente desde el Fútbol Club Barcelona y desde distintos medios de comunicación, portavoces interesados y demás del club catalán, siempre nos han querido vender que la liga es muy mala, que está perjudicando al Fútbol Club Barcelona, y de hecho uno de los argumentos que esgrimen desde el Fútbol Club Barcelona y su entorno mediático para justificar los pagos millonarios durante décadas al vicepresidente en activo del Comité Técnico de los Árbitros era precisamente ese, que el Real Madrid pues controla las distintas organizaciones que rigen el deporte en nuestro país, que el Real Madrid es muy malo. Y a mí, para completar estas imágenes que había enseñado anteriormente de Laporta, de Rafa Yuste, de Javier Tebas, me gustaría recuperar de la página de Footballgate también un poquito de hemeroteca, unas declaraciones de Laporta que son relativamente recientes. Esto es de diciembre de 2025, han pasado apenas 2 meses desde que las pronunció Laporta, y vamos a escuchar a Laporta pues hablar de pues que les conviene que Tebas continúe al frente de la liga por el bien del fútbol, que el presidente de la liga es una persona noble que cumple su palabra. Me pregunto con respecto a qué ha cumplido su palabra Javier Tebas con el Fútbol Club Barcelona, a cambio de qué ha cumplido Javier Tebas su palabra con un club que pagó durante décadas al vicepresidente de los árbitros y que ha estado inscribiendo jugadores pasándose por el forro el fair play financiero de la liga. Dice que han reconstruido la relación con Javier Tebas porque si llegan a un acuerdo lo cumple y eso le da tranquilidad. Me pregunto a qué acuerdo ha llegado el Barça con el presidente de la liga. Porque ese acuerdo no lo conocen todos los clubes de primera división. Vamos a escucharlo y luego vamos a seguir hablando de esto un poquito. Va agradar el que va dir fa unes setmanes allò de la Lliga, el president de la Lliga, que diu és que jo soy, com me puede decir a mi que soy del Madrid i tal. Soc un president d'una Lliga, digui això. Al meu respecte, El president de la Lliga, Jordi, jo tinc un històric amb ell perquè políticament diríem que no... No, però també t'he de dir una cosa. És una persona que és noble i si et dona la paraula la compleix. Ah, sí? Sí, jo és això el que m'ha animat i hem refet una relació amb el Javier Tebas perquè sé que... A veure, ens podrem discutir, però si arribem a un acord és un home que el compleix. I això em dona molta tranquil·litat. Penso que les declaracions que va fer el Florentino en contra d'ell estan fora de joc i, a més, que jo crec que van amb intenció, perquè crec que tenen ganes de posar ells un president de la Lliga que sigui més de la seva corda, perquè el Tebas, malgrat és madrilista i tot el que vulguis, no està ben vist. I tu creus que ja el tenen? Jo estic segur que ja ho tenen amanit, això. I aquí crec que convé que el Tebas continuï pel bé del futbol.
Para el bien del fútbol, no, para el bien del fútbol no, para el bien del Fútbol Club Barcelona y sus intereses. Antes de continuar con el vídeo y pasar al tema mediático de los medios de comunicación, cómplices de todo esto que estamos viendo y de todo lo que se está aguantando en nuestro país con respecto al mayor escándalo de corrupción de la historia del deporte, me gustaría hacer una reflexión sobre esto de aquí con respecto a los aficionados del Real Madrid y al propio club. Y es que hay que combatir este tipo de mensajes con mucha firmeza y con mucha dureza, porque ya lo estamos viendo en muchos aficionados del Barça que esgrimen el argumento de que Tebas es madridista y que se porta mal con el Fútbol Club Barcelona, cuando luego la realidad y los hechos dejan patente que la relación es totalmente opuesta a una mala relación entre ambos y que ha habido favores saltándose los distintos reglamentos que aplican para el resto de clubes en nuestro país. Volveremos en un futuro a tener que combatir lo que hay que combatir ahora con el bulo de José Plaza cuando era presidente del Comité Nacional de Árbitros, y nos tocará combatir que Tebas no favoreció al Barça, sino que le perjudicó, y nos sacarán numerosos titulares de noticias bastante sesgadas y tendenciosas en los que el presidente de la Liga afirma ser madridista, y es verdad que lo ha afirmado en numerosas ocasiones, a pesar de que la mayoría de la afición del Real Madrid reniega de este personaje absolutamente nocivo para el Real Madrid, porque actúa de manera nociva para el Real Madrid, tanto perjudicando a nuestro club como favoreciendo a nuestro máximo rival. Sí que os pediría que le dieseis un buen empujón a este vídeo si todavía no lo habéis hecho, porque creo que este tipo de vídeos merecen tener alcance, merecen llegar a mucha gente, merecen llegar a muchos madridistas, y para eso es vital que interactuéis con los vídeos, que le deis me gusta y que comentéis en la parte de la sección de comentarios debajo del vídeo. Me gustaría conocer vuestra opinión al respecto de este asunto. Estamos cansados de ver al Fútbol Club Barcelona esgrimir el argumento de que ellos pagaban a Negreira para contrarrestar el control que tenía el Real Madrid sobre las distintas instituciones. Vemos que ahora mismo también eso se usa como argumento con el papel de Javier Tebas. Sin embargo, si os fijáis, el Fútbol Club Barcelona siempre es, pues bueno, mucho fuego de artificio, ¿no? Mucha cortina de humo, pero realmente luego los hechos demuestran que ellos están muy contentos con el actual sistema en la Federación, en el Comité Técnico de Árbitros y en la Liga, con los sistemas, con los procedimientos y con las personas representativas que están al frente de estos órganos. No vais a ver al Fútbol Club Barcelona, o no vais a encontrar muestras de que el Fútbol Club Barcelona haya presionado para regenerar estos organismos en las últimas décadas. ¿Por qué? Porque al Fútbol Club Barcelona le conviene el status quo en el que se encuentra el fútbol en las últimas décadas en nuestro país. Y ojo que en UEFA también hicieron, y por cierto están haciendo exactamente lo mismo. Vamos a pasar ahora al tema mediático de los expertos arbitrales que hay en los medios de comunicación, porque quiero que recordemos esta acción que ocurrió la temporada pasada en el Sadar entre Camavinga y Ante Budimir, delantero de Osasuna, en un partido en el cual al Real Madrid le costó el liderato en la Liga. La Liga del año pasado, quiero recordar que en el mes de enero-febrero el Real Madrid le sacaba 8 puntos al Fútbol Club Barcelona y fue salvajemente atracado por los sicarios del Comité Técnico de Árbitros, con jugadas muy extrañas que no habíamos visto antes. Se hablaba de pisotones residuales, de jugadas grises, de la interpretación. Siempre había pues un resquicio en el reglamento para retorcerlo a conveniencia de lo que beneficiase a los intereses del club que pagó durante décadas a Negreira. Y el caso es que en el día de ayer el Fútbol Club Barcelona se enfrentó al Albacete en Copa del Rey y hubo una acción en la que hubo un pisotón residual, de esos que la temporada pasada algunos nos justificaban que tenía que haber sido segunda amarilla para el jugador del Real Madrid o que se pitase aquí penalti. Y sin embargo ayer hubo una jugada entre Joao Cancelo y un jugador del Albacete que podía haber supuesto la segunda amarilla para el jugador del Barça, pero no se sacó. De hecho, tampoco se sancionó falta. Fijaos cómo perita aquí uno de esos expertos arbitrales, marioneta, bufón subvencionado como es Pavel Fernández, de esa acción. Dice: la acción de Cancelo tras tocar el balón es la que el Comité Técnico de Árbitros cataloga como residual. No da para segunda amarilla. Esto decía la temporada pasada. Aquí sí que pedía segunda amarilla para el jugador del Real Madrid, Eduardo Camavinga. A nivel mediático, son ellos los que controlan el relato, son ellos los que lo escriben, y ya he venido denunciando mucho tiempo en el canal que hace falta que el Real Madrid
vaya a más, que pase a la acción, que no vale solo con las redes sociales. Fijaos también cómo en los medios de comunicación con respecto a ese partido del Barça y el Albacete no se ha comentado absolutamente nada en los grandes medios de tirada nacional, pues que en el Carlos Belmonte, estadio del Albacete, se tiraron billetes de 500 con la cara de Negreira y hubo estos cánticos. ¿Habéis escuchado vosotros en algún sitio, han puesto en alguna sección de noticias o en alguna tertulia de radio que se estuvo cantando Saca Negreira, la porta Saca Negreira, o que hubo lanzamiento de estos billetes? Absolutamente nada, ¿verdad? Fijaos, vamos a seguir avanzando con más cosas de cómo controla el Comité Técnico de Árbitros y los medios de comunicación las polémicas arbitrales que ocurren en nuestro país. Hace unas jornadas el Barça perdió en Anoeta en un partido arbitrado por Gil Manzano, un árbitro que estadísticamente sigue siendo favorable al Real Madrid con respecto al Barcelona, pero que en los últimos años ha ido virando y cambiando mucho su arbitraje. Desde que pitó el Joan Gamper, desde que vio cómo se maltrató y cómo se trató de humillar a un compañero suyo de profesión como es Mateu Laoz, el arbitraje de Gil Manzano ha virado bastante. De hecho, encontraremos bastantes polémicas perjudicando al Real Madrid que no han tenido recorrido hueco en los medios de comunicación y partidos en los que sí que ha beneficiado bastante al Fútbol Club Barcelona. De hecho, sin ir más lejos, hace 2 jornadas cuando arbitró en Anoeta el Real Sociedad Barcelona, tuvo numerosas acciones en las que benefició al Barça y tuvo que ser corregido por el VAR. En los medios de comunicación lo que se trató de urdir es decirnos a todos que el Barça había sido perjudicado, que de nuevo vaya otro arbitraje malísimo de Gil Manzano que ha perjudicado al Barça, cuando en ese encuentro lo que ocurrió es que se concedió un gol al Barça que venía de una falta robando el balón a la Real Sociedad, que se concedió un gol en fuera de juego al Fútbol Club Barcelona, que se pitó un penalti a favor del Fútbol Club Barcelona que había sido fuera de juego. Fijaos, porque esto es lo que cuenta Isaac Fouto sobre el control que ejerce el Comité Técnico de Árbitros sobre los árbitros. Si a un árbitro el VAR le interviene 2 veces en un partido, a ese árbitro le sancionan. Este fin de semana ¿Cómo? Ha habido... Perdón. Este fin de semana... Perdón, una cosa. Gil Manzano. Sí, esto es muy serio, No, lo que estás contando. es grave. Es Sí. grave. Bueno, es grave no. Esto es una noticia que te estoy contando. Si el VAR en un partido te interviene 2 veces como mínimo, son 2 errores. Que luego tú subsanas viéndolo en la pantalla. Pero son errores que te cuentan al árbitro, que tú tendrías que haber visto. Por ejemplo, ayer Díaz de Mera ve la expulsión de Patecís en directo, no necesita ayuda del VAR. Eso en el CTA se valora mucho, que tú saques la roja en el campo y la veas. Si saca amarilla y tiene que ir al VAR para expulsarle, eso te cuenta como error. Y 2 errores te meten en la nevera. Este fin de semana ha habido 5 árbitros en la nevera. ¿Gil Manzano? Pregunto. Ha habido Gil Manzano, sí, ¿Por lo de uno de Anoeta? ellos, que le intervinieron. Sí. Amigo. Sí. Entonces, lo digo para que cuando digáis que esto que no pasa nada, que sí pasan cosas, porque el CTA, este CTA, no quiere la mínima intervención del VAR. ¿Qué ocurre? Que jugadas como ayer, donde hay un jugador que finge descaradamente, pues al final, con este protocolo tan estricto, pues al final el que está en el VAR se ve obligado a intervenir. Fijaos, partido que pierde el Fútbol Club Barcelona, mensajito a los colegiados. Gil Manzano a la nevera. Sobre los mensajes que se mandan a los colegiados y demás, perdóname que es que me pica muchísimo la nariz, he rescatado un ejemplo muy claro de cómo actuaba el anterior Comité Técnico de Árbitros de Victoriano Sánchez Arminio y Enríquez Negreira. Recordaréis aquel partido entre el Real Madrid y el Elche, donde al final del partido el colegiado pita un penalti, que yo creo que no era, sobre Pepe, y todos los medios de comunicación empiezan una campaña brutal, que si el alcalde de Elche, fijaos, fueron al colegio a por su hijo, luego que nos vengan a contar aquí historias lacrimógenas de Munuera Montero y compañía. A este salió también Victoriano Sánchez Arminio, os acordaréis
que salió ante los medios de comunicación a decir que, bueno, que no estuvo muy acertado y que quizá había tenido algún problema familiar, alguna cosa que le hiciera no estar bien en el momento propicio. Hay que decir que este colegiado, al acabar la temporada, fue descendido de categoría y fue forzado a la retirada. Para que veáis un poco cómo funciona el tema del Comité Técnico de Árbitros y los mensajes a los colegiados. Sobre bufones y demás y el tema arbitral, he querido rescatar esta joyita que está circulando en las últimas horas sobre Meme Jordi, un exdirectivo del Barça que admitió que se pagaban por servicios de lobby arbitral, y otro auténtico bufonazo como es el de pasarse los 5 euros de un bolsillo a otro diciendo estas chorradas sobre el tema de los árbitros. Vaya fin de semana nos están dando los árbitros, pero bueno, como siempre ya sabemos que el Barça es contra todo y contra todos. Yo me he puesto de blanco hoy y entrando aquí al Gaudí me han pitado 3 penaltis ya. Sí. Sí, sí. Y que somos un equipo inalcanzable desde el punto de vista futbolístico y con el reglamento en la mano, entonces luego pasan otras cosas. Por ejemplo, ayer pasó en el Bernabéu. Sí. No sé qué opinión tenéis vosotros, Lluís, presidente. Mira, en realidad la opinión que tengo es que voy a hablar muy tranquilo hoy. Hoy, es decir, ayer estaba muy enfadado y pensé, ¿y para qué te vas a enfadar? Porque al final no tiene solución a nivel sistémico. Es un problema de este país. Entonces, lo que no hay que hacer es enfadarse. Hace 123 años que estamos igual y ha llegado el momento de que elevemos la queja a estamentos muy superiores. Yo no sé si ha de ser la Organización de Naciones Unidas, si ha de ser la UNESCO, si ha de ser la Organización Mundial de la Salud. Mira, a la Organización Mundial de la Salud sí que podrían haber elevado el caso del Fútbol Club Barcelona en la época del COVID, donde era el único club de Europa que no reportaba positivos durante las competiciones. Solo tuvo unos pocos positivos cuando los jugadores estaban lesionados o cuando los jugadores iban con sus selecciones y salían del control del Fútbol Club Barcelona. Curioso aquello. Ha de ser la Confederación Internacional de Federaciones Deportivas Mundiales, pero hay que elevarlo. Los socios del Barça y los culés, no solo los socios, los culés, tenemos que firmar algún tipo de manifiesto para presentarlo. Está claro la idea de Lluís, pero para presentarlo a los responsables de todo esto que lo permiten, que son la Liga Española, la Federación Española, el Comité Técnico de Árbitros y los medios de comunicación. Propugno que desde solo para culés elevemos internacionalmente y jurídicamente esta queja a organismos superiores, porque el club no lo va a hacer. Hagámoslo desde aquí. Estoy seguro que firmantes no nos faltarían. Sí, no, esta es la conversación de mi teléfono de mis abuelos, exactamente la misma. Solo para culés de hace 70, 60, 50. Me hubiera encantado el solo para culés hace 60 años. Sin embargo, ayer sí que vi el partido del Madrid. ¿Y por qué? Porque como ya sabía cómo iba a acabar, pues eso me pone nervioso. Pero es que lo vi con mi nieto. Y me recuerdo que mi abuelo me decía lo mismo que yo le dije ayer a mi nieto. Estaba muy contento cuando estaba el partido a punto de terminar. Sí, abuelo, han patado, ya empezó los. Y yo le dije, el meu se entomó, pero me marcará. Acaba la gana. Claro. Bueno, ahí teníais, pues vaya tertulia, ¿eh? Vaya tertulia entre el payaso de Meme Jordi, el de las gafas de culo de vaso, y dos personas que han estado dentro de juntas directivas del Barça en la época en la que se empezó a pagar y se estuvo multiplicando también considerablemente los pagos al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Os lo dije del mismo modo que el otro día cuando salía Laporta dando lecciones sobre valores, sobre el arbitraje y demás. Esto es como si te viene un terrorista y te habla del dolor de las víctimas, o como si te viene Adolf Hitler y te habla del sufrimiento del pueblo judío. Lo del Barça es absolutamente vomitivo, es absolutamente lamentable y hay que señalarles constantemente. A otro que hay que señalar también es a Iturralde González, que, pues oye, ha cambiado un poquito de opinión. Siempre ha estado muy bravucón, siempre ha estado defendiendo a capa y espada el tema de Enríquez Negreira y el Fútbol Club Barcelona, y hoy me apetece comentar este vídeo donde le pega a Laporta
pero después vamos a aprovechar y vamos a pegar a Iturralde, porque evidentemente aquí Iturralde lo que quiere es salvar su culo de árbitro. El presidente del FC Barcelona, y en su llegada ha dicho esto Joan Laporta, que se nota que está en precampaña. Vi el partido del Madrid contra el Rayo y aparte de que no sé dónde salieron esos 9-10 minutos de extensión del partido, vi muchas jugadas que ya se están acostumbrando algunos jugadores a tirarse, a hacer ver que les tocan, y esto debería ser una tarjeta. Lo digo en sentido constructivo, también a veces pasa a nuestro favor y lo reconocería igual. Pasa que también resulta que están favoreciendo a un club que tiene una televisión que se dedica a explicar cosas fuera de lugar y a decir que los árbitros les perjudican constante y permanentemente. Pues claro, la reacción es esta, lo hagan mirar y que de alguna manera sean más ecuánimes. Espero que Joan Laporta dé esta conferencia sobre las jugadas polémicas y los árbitros cuando algún jugador del Barça o cuando a su equipo le piten algún penalti dudoso, que por cierto, este no fue dudoso, Iturralde González, habría que decir. No, es que este es clarísimo. Por eso digo No, que es hablar este precisamente de esta jugada, ¿no? Pasa dudoso, clarísimo. No, yo lo que le aconsejaría a Laporta es Igual que... fue más dudoso el que le pitaron a Lamine en Vallecas, ¿no? A ver, yo lo que le aconsejaría a Laporta es que cuando Se dice le que olvidaba se esa Laporta, beneficia, creo. que se beneficia a un club, yo le aconsejaría que el clima que estamos viviendo es gracias a que él, entre otros, ha pagado al vicepresidente del CTA. El clima que se está viviendo hoy en el fútbol español y en el arbitraje, el flaco favor que ha hecho al arbitraje español, entre otros, ha sido gracias a él y al sinvergüenza de Enrique Negreira. Pero bueno, como era para pagar informes, pues no pasa nada. Sí, por eso, no pasa pues, nada. es decir, Claro, que cuando hable de arbitraje, lo primero que tiene que hacer es pedir perdón al fútbol español y al arbitraje en concreto por dejarnos en la situación que nos ha dejado él y otros presidentes por pagar al vicepresidente del CTA, al señor Enrique Negreira, al sinvergüenza del señor Enrique Negreira, y meternos en donde estamos. Qué sinvergüenza, qué sinvergüenza era Enrique Negreira, o eso al menos ha dicho Iturralde, pero no era tan sinvergüenza Enrique Negreira cuando después de aquel clásico en el que el Barça venció 5-0 al Real Madrid, invitó a Iturralde y a toda su cuadrilla a ir al bar de la mujer, a pasarse una buena noche y a pegarse una buena fiesta para celebrar el trabajo bien hecho. ¿Cuál es el trabajo bien hecho? Pues perdonar un penalti y segunda amarilla a Víctor Valdés con 2-0 en el marcador y dar validez al 3-0 de aquel partido cuando era fuera de juego. Dice, así lo confesó John Núñez Fernández, auxiliar del colegiado vasco, en su declaración ante la Guardia Civil por los pagos del club catalán al número 2 de los árbitros. Esto no es algo inventado, esto es algo que uno de los asistentes de Iturralde González declaró ante la Guardia Civil. Así que, Iturralde, menos lecciones, tápate un poquito, y no sé yo si este cambio de discurso pues estará relacionado con que te hueles que esto pinta muy mal y porque fuiste un árbitro que te labraste pues tu futuro en el arbitraje en la época de plomo del Negreirato, en la época en la que el Barça más dinero pagaba a Enríquez Negreira y en la época en la que Villar, Victoriano Sánchez Arminio y Negreira controlaban con puño de hierro el estamento arbitral. Sobre esto también os animo a que vayáis al vídeo que os voy a dejar enlazado al final de este, porque ya sabéis también que hemos tenido risas con Miguel Gañán porque le han denegado el personarse a su asociación como acusación particular en el caso Barça Negreira. Esto lo he tratado en otro vídeo que tendréis enlazado por aquí. Me gustaría conocer, chicos, vuestra opinión acerca de todo lo que hemos estado hablando en el vídeo. Dejadlo en los comentarios y os animo a que dejéis un buen me gusta y que os paséis por el próximo vídeo que os dejo por aquí enlazado. Nos vemos muy pronto, amigos. Un saludo, a seguir dando caña y a la Madrid. Chao, chao.